En este video hablaremos sobre la nomenclatura de los cicloalcanos. Los cicloalcanos son estructuras en las cuales vamos a encontrar alcanos pero unidos en forma de anillo. La fórmula general de este tipo de compuesto es CnH2n, donde n es un número entero, como lo habíamos visto en un video anterior. El nombre de los cicloalcanos se asigna añadiendo el prefijo ciclo al nombre del alcano que indica el número de carbonos del anillo. Es decir, si tengo 3 átomos de carbono, como lo vemos con los alcanos, el prefijo sería prop. Y para el alcano lineal sería propano, pero como en este caso está acomodado en forma cíclica, debemos de llamarle ciclopropano. Al igual con los demás, dependiendo de la cantidad de carbonos que contenga el ciclo. Noten que aquí tenemos la estructura desarrollada un poco, pero realmente lo que se utiliza en este caso son las estructuras de esqueleto. Las reglas de nomenclatura, la primera me dice que si tengo solamente un sustituyente en mi ciclo, entonces no existe la necesidad de numerar ese sustituyente. Simplemente indico el nombre del sustituyente seguido del nombre del ciclo. En este caso, por ejemplo, tengo un ciclo de 5 átomos de carbono y solamente un sustituyente que es metilo. Entonces, el nombre de este compuesto sería metilciclopentano. Para este tengo 6 átomos de carbono, por lo tanto tengo un ciclohexano que tiene como sustituyente un grupo etil. Entonces, como solamente hay un sustituyente, este compuesto se llama etilciclohexano. La segunda regla me dice que si tenemos dos sustituyentes diferentes, entonces es necesario citarlos en orden alfabético y se asigna la posición número 1 al primero de ellos, es decir, al primero en orden alfabético. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos un grupo metil y un grupo propil. En el orden alfabético, el primero será el metil, por lo tanto, este es el carbono número 1 y debemos numerarlo de manera que tenga el número más bajo o que los sustituyentes tengan los números más bajos. Entonces, no contaríamos hacia arriba, sino que iríamos hacia abajo para que este sea el carbono 2. De manera que el nombre de este compuesto es el 1-metil 2-propil ciclopentano. En este caso, tengo un ciclohexano con dos grupos metil. Aquí no hay ninguna diferencia en el orden alfabético, entonces simplemente voy a numerar de manera que obtenga el número más bajo. Si numero hacia la izquierda, obtengo un carbono en 1 y el otro en 2, 3, 4, 5. Mientras que si numero hacia la derecha, tengo un carbono en 1 y el otro grupo metil en el carbono número 3, lo cual es la mejor opción. Este compuesto entonces se llama el 1,2 dimetilciclohexano. Con respecto a la tercera y última regla, dice que si el anillo tiene más de dos sustituyentes distintos, al sustituyente que se le asigna a la posición número 1 es el que hace que el segundo sustituyente tenga el menor número posible. Si dos sustituyentes tienen el mismo número menor, el anillo se numera en la dirección que haga que el tercer sustituyente tenga el número menor posible. Es decir, siempre buscamos que los sustituyentes tengan el menor número posible. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos estos dos sustituyentes de seguido y nos conviene comenzar a numerar hacia la derecha. De manera que entonces este grupo, que sería el propil, estaría asignado el carbono 1, el metil en el carbono 2 y finalmente en el carbono número 4 el etil. Si lo hiciéramos al revés, obtendríamos el propil en el carbono 1, en el carbono 4 el etil y en el carbono 6 el metil. Esa no sería una buena opción. La primera es la correcta. Entonces este compuesto se llama, igual, se deben nombrar en orden alfabético, independientemente del número en el que se encuentre cada uno de los sustituyentes. Este compuesto entonces se llama el 4-etil, 2-metil, 1-propil ciclohexano. En este caso, tenemos dos grupos metil en un mismo carbono y de seguido otro grupo metil. Entonces, la opción más viable sería hacer de este carbono el número 1 de manera que dos sustituyentes queden con el número más bajo posible y el siguiente sería numerar hacia arriba de manera que este sea mi carbono número 2. No conviene que este sea el carbono número 1 porque entonces solamente tendría un sustituyente con el número más bajo posible y los otros dos con números mayores. De manera entonces que para este ciclo de 5 carbonos el nombre correcto sería el 1,1,2 trimetilciclopentano.
Ahora tenemos algunos ejercicios para practicar. En este primero tenemos un ciclo de 6, es decir, un ciclo hexano, y si comenzamos a numerar hacia la derecha, obtendremos el conteo más bajo, de manera que este sería mi carbono número 1, carbono número 2, 3 y 4. Entonces, el nombre sería el 4-etil, recuerden que debe ser en orden alfabético, 4-etil, guión 1,2 dimetilciclohexano. Ese es el nombre correcto de ese compuesto. En este caso, tenemos dos sustituyentes. Este sería el etil y este que tenemos acá sería el isobutil. Recuerden que el isobutil sí se toma, ese prefijo iso sí se toma en cuenta en el orden alfabético. Sin embargo, el primero por orden alfabético sería este. Como tenemos solamente dos sustituyentes, debemos asignar el número más bajo al primero en orden alfabético. De manera que este sería mi carbono 1 y conviene ir hacia abajo en lugar hacia abajo a la derecha y no hacia abajo a la izquierda para obtener el número más bajo. Este sería mi carbono 1 y este sería mi carbono 3. Por lo tanto, el nombre de ese compuesto sería el 1-etil 3-isobutil hexano. Este ejercicio les queda a ustedes de práctica. Muchas gracias.